Muy buenos días, ministro, vicepresidente, ministra, presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señoras, señores. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos en un foro. Un foro es un espacio de debate público que siempre conlleva la necesidad de la intervención del auditorio, que viene a ser así, de este modo, partícipe. Y encuentro, por tanto, que estoy en un espacio muy adecuado para hablar de educación. Yo agradezco a los organizadores de este foro su invitación, a Joaquín, Estefanía, a quien tanto aprecio y respeto sus palabras, y a todos ustedes, repito, su presencia. Me aproximo a lo que nos va a ocupar compartiendo con ustedes unas convicciones y valores que van a sentar las bases de una necesidad que para mí y para todos es ya una urgencia, que muestra que no estamos ante un capricho o ante una ocurrencia, sino ante un verdadero desafío. Tal vez educar sea la tarea más compleja, pero sin duda la más satisfactoria y la más ilusionante de nuestra sociedad. La educación es la que mejor vertebra una sociedad de ciudadanos libres, quienes a través de la formación y de la educación podemos desarrollar nuestro proyecto vital y ejercer en todo su alcance nuestra condición de ciudadanos. El conocimiento es decisivo, pero el conocimiento sin valores es insuficiente, puede resultar hasta peligroso. La sociedad es depositaria de esta tarea. Lo que hoy nos reúne aquí es la educación, sin más, la educación, pilar básico en la vida y en la organización de todas las sociedades y elemento vertebrador de la cohesión social y del desarrollo. No me cabe ninguna duda de que compartimos esta idea de su importancia y de que no es la única convicción en la que coincidimos. En una sociedad democrática, la educación es la clave de bóveda de la capacidad y posibilidad de ejercer la ciudadanía y, por tanto, es un derecho, garantía de participación. La educación de los ciudadanos es eje esencial del futuro de nuestra sociedad y de ella depende que vivamos y lleguemos a vivir con plenitud lo que somos. Es importante insistir en esta dimensión social de la educación. Vivimos en un mundo cambiante, en el que el conocimiento se genera y desarrolla con extraordinaria rapidez y de forma exponencial, con avances constantes, lo que nos obliga a una permanente reactualización. Asimismo, la educación es elemento nivelador de primer orden, de igualdad de oportunidades, de integración y de cohesión social. Educación y formación son sinónimos de libertad, de igualdad, de cohesión, valores esenciales de nuestra sociedad de hoy. Una educación entendida como bien público, sin más, bien público, como bien de toda la sociedad, que nos permite seguir creciendo como individuos y colectivamente. Más educación de calidad y para todos, para todas. Esta es nuestra ambición, desde la voluntad de extender y universalizar la educación en nuestro país, como ha venido haciéndose, y que abordamos con una visión integral de la educación y una unidad del proceso educativo. Desde la educación infantil a la educación superior, con etapas distintas pero conectadas a lo largo de toda la vida. La educación es una tarea permanente. No hemos de olvidarlo. Nadie puede decir en rigor, yo ya estoy educado, yo ya soy educado. Si no lo hemos de olvidar, menos ha de hacerlo a quien le corresponde ser ministro de Educación, en un ministerio así denominado, sin más apellidos ni coletillas, lo que no ocurría en nuestro país desde 1978. Tenemos que conseguir lo mejor de cada estudiante y él mismo ha de buscarlo. Por eso reivindicamos la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, pero desde el respeto a lo común debemos atender a las circunstancias y necesidades específicas de cada uno, porque la verdadera equidad se basa en situar a todos en las mismas condiciones y oportunidades, para proceder entonces, ya sí, por mérito, capacidad y resultados, al lugar que a cada uno le corresponde. La educación es una tarea de toda la sociedad. Es una responsabilidad colectiva. Nos concierne a todos y cada uno,
desde los responsables políticos y las instituciones a las familias, los empresarios, los sindicatos, los profesores y los alumnos. Por eso agradezco tanto su presencia que nos da fuerzas y razones. Es el momento de responder de forma conjunta y solidaria a esta responsabilidad colectiva. Como ministro de Educación, estoy convencido de que la educación es la mejor política social y quiero contar con toda la sociedad para trabajar conjuntamente en pos de conseguir no solo un buen sistema educativo, sino una sociedad más justa, cohesionada y solidaria a través de la extensión y mejora de la educación. La educación ha hecho por la equidad, por la igualdad y por el progreso social de tantos que en algunos casos son quizá los primeros universitarios de su familia en generaciones. La actual coyuntura de crisis económica nacional e internacional ha generado un consenso aún mayor sobre la importancia de la educación como piedra angular de un cambio estructural ineludible para el progreso y desarrollo de nuestro país. Necesitamos avanzar hacia una economía sostenible. Pero estamos aquí en un foro de nueva economía. ¿Qué podrá ser la nueva economía? Quizás sea la economía que es consciente de que es una ciencia social, de que tiene una dimensión humana, de que no es una ciencia exacta. Quizá hemos de insistir en lo que la propia palabra economía viene a decir, donde en el corazón de la palabra economía está la palabra casa, la palabra hogar. Quizá la economía es el gobierno de la casa, el gobierno de una nave. Quizá tenemos que pensar lo que quiere decir en realidad gobernar algo. Y quizá nunca podremos gobernar si no recordamos lo que Sócrates le dijo a Alcibíades cuando éste le preguntó: mira, yo quiero ser príncipe, quiero gobernar a mi pueblo, ¿cómo me tengo que preparar? Y la respuesta de Sócrates no está mal. Le dice: mira, si quieres gobernar la ciudad, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo. Comprenderán que, oído esto, uno se encuentra en una situación incómoda. Pero si tenemos que avanzar hacia una economía sostenible que exige un nuevo modelo productivo, la única posibilidad es que este modelo haga del conocimiento y de la educación el factor determinante del progreso y el motor esencial del desarrollo. Esto requiere un esfuerzo colectivo para mejorarlos y acrecentarlos, especialmente en nuestros jóvenes, y extenderlos a lo largo de toda la vida. No saldremos de esta crisis nunca forjando solo un nuevo modelo de educación, pero les aseguro que sin ella tampoco será posible. La educación es una enorme fuerza de cambio y de progreso. Nuestro país ha realizado una transformación sin precedentes en los últimos 30 años que no puede explicarse sin la extensión y la universalización de la educación en España. Si hoy somos lo que somos, es sobre todo gracias al esfuerzo y al trabajo colectivo, pero muy singularmente gracias a la educación y a la formación cualificada, que son decisivas para la realización personal y para la empleabilidad. En las aulas hay hoy más de 9 millones de estudiantes y 800.000 profesores. Es una conquista social, una conquista de universalización y socialización. Es un logro que debemos asentar y confirmar. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de cambiar seriamente nuestra economía y nuestra sociedad. Un cambio no solo de percepción o de orientación, un cambio también de valores. Y este cambio al que me refiero debe venir de nuevo de la mano de la educación. Hemos avanzado mucho, pero ahora tenemos que mejorar nuestro sistema educativo en aspectos clave para que la educación vuelva a ser el motor de nuestro progreso. Necesitamos dotarle de estabilidad normativa. Ha habido demasiadas modificaciones. 8 leyes orgánicas de enseñanza no universitaria, 4 leyes orgánicas de enseñanza universitaria, 12 leyes orgánicas desde 1980. Lo que precisamos no es tanto la apertura de un proceso de elaboración de nuevas leyes,
cuanto la búsqueda de un acuerdo de estabilidad. Ello no excluye promover determinadas y concretas modificaciones y, sobre todo, procurar cambios en el modelo y en la cultura educativa. Un modelo donde el esfuerzo y la excelencia vayan acompañados siempre de la igualdad de oportunidades requiere acciones específicas. Precisamente las becas son para el ministerio al que represento y para el Gobierno gran prioridad de nuestra educación, garante de la igualdad de oportunidades. El presente año vamos a destinar 1.454 millones de euros que van a beneficiar a más de 1.600.000 alumnos. Una cifra sin precedentes en nuestra historia, pero que hemos de seguir incrementando, porque este esfuerzo es la mejor garantía para el progreso de cada ciudadano y para el desarrollo de nuestro país. Debemos también avanzar hacia una mejor definición de los aprendizajes imprescindibles, que hemos de garantizar a toda la población en el marco de la educación obligatoria. Aprendizajes que también incorporan la necesidad de conocer otras lenguas y culturas, y en esto nuestro país está lejos de lo que puede esperarse de él. Y la modernización del método educativo con nuevas tecnologías, más formación, otras maneras de aprender y de enseñar, muchas veces demasiado convencionales. E incorporar contenidos en formatos diferentes que añadan valor a los ya existentes. Pero tengo que decirlo, necesitamos libros, buenos libros, profesores, buenos profesores. Y seguimos creyendo que para aprender, miren ustedes qué ocurrencia, es necesario estudiar. Otra cosa es que ello requiera una nueva concepción y nuevas modalidades, pero pensamos que todo ello es compatible. Hemos de incorporar nuevas modalidades, pero hemos de hacer valer lo que ha producido excelentes frutos en una experiencia colectiva en la educación. En apenas 30 años hemos avanzado mucho en educación y en poco tiempo nos hemos incorporado al camino de otros países europeos con mayor historia y trayectoria educativa. Bastaría recordar de dónde venimos. A veces subrayamos que en Finlandia, en el año 1900, era analfabeto el 5% de la población. No les quiero decir lo que ocurría en nuestro país para que el desayuno les resulte más agradable, pero sí les quiero decir que cuando se pone de modelo Finlandia, se olvida también de qué lugar venimos. Nunca debemos olvidar de dónde venimos. Pese a los esfuerzos realizados, necesitamos hacer más y ser mejores. El último informe de la OCDE, que acepto como diagnóstico independiente internacional, se señala que antes de hablar de cualquier pacto es bueno hacer un diagnóstico, pues ahí va nuestra propuesta. Hay un diagnóstico independiente e internacional, el último informe de la OCDE. Hay un diagnóstico, el del Consejo Escolar del Estado, de amplia constitución y plural constitución. Hay informes de los consejos escolares de las comunidades autónomas. Tomemos esos informes como referencia. No distraigamos ahora a todo el país 3 años haciendo informes para hacer diagnósticos, para no abordar la situación. Ya tenemos el informe. Yo solo pido que el informe de la OCDE se lea entero, porque he comprobado que hay algunos que leen las páginas impares y otras las pares, según busquen razones a favor de nuestro sistema o en contra de él. Vamos a hacer una experiencia colectiva, que es leernos entero el informe de la OCDE. Y entonces quizá comprendamos algunas cosas, porque nos dice efectivamente que tenemos que seguir mejorando en educación y que tenemos que resolver algunos retos como la lucha contra el abandono y el fracaso escolar, pero también subraya nuestros progresos. El 49% de la población adulta solo ha acabado la enseñanza obligatoria, lo que deja a España únicamente por delante de México y Portugal. Esto no nos gusta. El 51% de los españoles de entre 25 y 64 años tienen estudios posobligatorios, lo que supone que por primera vez este colectivo supera a quienes solo han finalizado los estudios obligatorios. Esto nos gusta un poco más. El 29% posee titulación superior y un 22% posee estudios secundarios no obligatorios. En esto estamos por encima de la mayoría de los países, pero esto también habría que analizarlo si es un gran valor o obedece a alguna otra causa. El número de titulados de FP de grado superior ha crecido de modo constante hasta llegar al 14%.
En 1995, por ejemplo, España solo contaba con un 2% de graduados en formación profesional. La diferencia con los promedios europeos y de la OCDE se reduce entre las nuevas generaciones y, sobre todo, en los buenos resultados obtenidos en educación superior. En el grupo de edad entre 25 y 34 años, un 39% tiene título universitario. Pero también hemos de referirnos a la educación infantil, en la que España ocupa un lugar destacado junto a los países nórdicos. El comienzo de la atención educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes. Esto se dice en todos los informes. Y hay que considerar esta etapa como etapa educativa y, al mismo tiempo, promover políticas sociales que fomenten la conciliación entre la vida laboral y familiar. En España está escolarizada prácticamente la totalidad de la población de 3 a 6 años, en el segundo ciclo de educación infantil, que tiene además carácter gratuito. El reto ahora es la etapa de 0 a 3 años y contribuir a que las familias dispongan de una oferta educativa suficiente y de calidad. Bastaría profundizar en estos datos para ver que hay una complejidad de la situación que requiere huir de posiciones fundamentalistas o extremistas que hacen diagnósticos poco complejos de una situación que requiere análisis y reflexión. En esta tarea, en la que nos espera, es decisiva la labor en el ejercicio de sus competencias de las comunidades autónomas. Es preciso alcanzar una mayor y mejor colaboración y cooperación entre administraciones, gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y comunidades educativas. Y nos corresponde al Ministerio de Educación. Algunos piensan que una vez que ya hay comunidades autónomas y todo está transferido, ¿para qué sirve un Ministerio de Educación? Pues a mí me parece que le corresponde al Ministerio de Educación impulsar, promover, coordinar, vertebrar y garantizar conjuntamente la eficiencia, la suficiencia y, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, la solidaridad. Semejante desafío no ha de ampararse en las competencias asignadas para dejar de hacerse. La educación debe ser una política de Estado y, por ello, es imprescindible el acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales para afrontar nuestros retos. Y si hubiera diferencias, disponemos de la posibilidad legal de activar procedimientos de conciliación. No es tiempo de culpar o de exculpar, sino de la implicación y de la corresponsabilidad. No hay duda de la relación entre la inserción laboral y la calidad de la enseñanza y la formación. Los últimos datos publicados del Instituto Nacional de Estadística subrayan que la tasa de paro entre los menos formados duplica a la de los universitarios. Cuanto más elevado es el nivel educativo, menor es la pérdida de empleo. Quienes solo lograron cursar primaria tienen una tasa de paro del 25,4%. Quienes estudiaron la primera fase de secundaria registran un desempleo del 23,6%. Para quienes finalizaron la segunda fase de secundario, el paro se acerca al 17,3%. Los universitarios son quienes menos sufren el desempleo, con apenas el 9,5%. Y entre los doctores el desempleo es aún mucho menor. Así que 25, 23, 17, 9 y aún menos. Además, en caso de pérdida de puesto de trabajo, las posibilidades de inserción laboral son mayores. En estos momentos complicados, el Gobierno de España ha planteado a la sociedad el cambio en nuestro modelo productivo, sostenible, basado en el conocimiento, que aporte más bienestar, que priorice la formación, la investigación y la innovación. Y en este nuevo modelo, la formación profesional constituye el gran reto educativo de nuestro país y ha de situarse en el corazón del sistema. Se incrementa la demanda de trabajadores cualificados y con competencias transversales. Necesitamos personas capaces no solo de poner en práctica los conocimientos adquiridos, sino también con mayor potencial de adaptación a los cambios que nuestra sociedad va a experimentar. Por primera vez en los últimos 15 años se ha incrementado el número de alumnos de FP.
Este curso hay 585.000 alumnos, es decir, 42.000 más que en el anterior, lo que supone un incremento del 7,8%. Y hemos aprobado un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias y la experiencia profesional. Pero necesitamos un sistema mucho más flexible, que permita más transversalidad, un tránsito más fluido entre los diferentes niveles y que dé respuesta a las nuevas demandas sociales y económicas de nuestro país. Vamos a elaborar y aprobar el decreto que regule las convalidaciones entre la FP de grado superior y los estudios universitarios de grado. Tenemos que vincular mucho más toda la educación superior, la universitaria y la no universitaria, y aproximar más esos estudios. Incluso, en algunos casos también, en el emplazamiento de centros de formación profesional especializada y de referencia en los campus universitarios. Y vincular la formación, la investigación y los ámbitos emprendedores y productivos para generar desarrollo y bienestar territorial. Y tenemos que identificar esas localizaciones e impulsarlas para actividades singulares y específicas. Es evidente que ello requerirá alguna financiación. Según Eurostat, en 2005, el gasto en educación en relación con el Producto Interior Bruto en la media de la Unión Europea supuso el 5,03%. España se situaba a la cola, con un 4,23%. Por delante estaban Alemania, con 5,03%, Francia, con 5,65%, Italia, con 4,43%, el Reino Unido, con 5,45%, Países Bajos y Finlandia. Y hemos de tenerlo en cuenta a la hora de ser exigentes y a la hora de pedir resultados y a la hora de evaluar lo que se hace. Pero nos vamos acercando a los grandes países europeos en el esfuerzo que hace el Estado por la educación, el Estado en todas las administraciones. En este curso, la inversión del conjunto de administraciones públicas asciende a 52.000 millones de euros, es decir, un 4,95% de nuestro Producto Interior Bruto. Prácticamente es casi el doble que en el año 2001 y tan solo a poco más de una décima de la Unión Europea. Somos conscientes de que todavía queda mucho por recorrer, pero también es justo reconocer el esfuerzo de la sociedad española, que ha incrementado en un 80% el presupuesto dedicado a la educación en los últimos años. Bien, sabemos que la financiación no es suficiente y es tiempo de insistir en que tenemos que analizar la eficiencia de los programas. Insisto, lo que no se evalúa, se devalúa. Y es tiempo, por tanto, de analizar cuáles son los resultados de este esfuerzo de toda la sociedad. Y hemos de establecer un compromiso de todas las administraciones públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas para incrementar la inversión en educación. Este compromiso debe concretarse en que España dedique en el horizonte de 2015 un porcentaje del Producto Interior Bruto equivalente a los países europeos. Y espero que toda la sociedad y todos los partidos políticos del arco parlamentario encuentren razonable esta propuesta. Ahora, nuestros esfuerzos para mejorar se van a centrar en fomentar un sistema educativo en el que se combinen todos sus niveles, la equidad y la calidad, como parámetros indisociables. Apostamos por una educación inclusiva, por la igualdad, que reconozca la pluralidad, que esté atenta a los estudiantes con necesidades especiales y que esté orientada a la excelencia. Todo ello requiere esfuerzo y tesón personal, y queremos calidad para todos y excelencia para los que a partir de la igualdad lo logren. Pero la sociedad española difícilmente hubiera alcanzado los actuales niveles de desarrollo y bienestar sin los miles de licenciados que salen cada año de nuestras aulas y se incorporan al mundo de la empresa, los negocios, el servicio público, a través de las diferentes administraciones, o sin el conocimiento de que la investigación
genera y transfiere desde nuestras universidades a la sociedad valor y perspectiva. Han prestado la universidad y presta un excelente servicio a la sociedad, y ha de decirse públicamente, ante tantos discursos que muchas veces se precipitan en un juicio que no tiene en cuenta este servicio social de la universidad. Sin duda hay mucho que mejorar, pero desde este reconocimiento. Nuestro objetivo ahora es avanzar hacia la completa integración en el espacio europeo de educación superior y conseguir la excelencia. Son 1.266 las propuestas de título de grado que han obtenido una verificación positiva, lo que supone que ya se ha alcanzado el 50% del número de títulos que se ofertarán durante el curso 2010-2011, que es cuando finalizará el proceso de adaptación de las enseñanzas al espacio europeo de educación superior. Los títulos de máster universitario han obtenido verificación positiva 1.636 másteres y se han verificado 1.228 programas de doctorado. Esto obedece al enorme esfuerzo y progreso en la ciencia y en la investigación de nuestro país, inexplicable sin la decisiva labor de las universidades, artífices del 60% de la realizada en España. La coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Educación ha de incidir y propiciar esta tarea. Y la sociedad nos recuerda que no es suficiente con publicar con rigor en espacios de excelencia internacional. Ahora se requiere, además, la generación de patentes. Se demanda la vinculación de los resultados al bienestar mediante la debida transferencia, y emplearé una expresión a veces polémica, la transferencia y la comercialización responsable del conocimiento. Ya sé que la expresión comercialización puede resultar inquietante. No he dicho mercantilización, he dicho comercialización. Y para quienes sentimos con afecto la expresión comercio justo, sabemos que comercio no es lo mismo que mercado. Así que la comercialización responsable del conocimiento es bien necesaria. Nos proponemos también como objetivo desarrollar desde el diálogo y la cooperación la Estrategia Universidad 2015, que es la respuesta a la necesaria modernización de las universidades, y tenemos que impulsarla en el sistema universitario hacia la excelencia a través de los campus de excelencia internacional. Las universidades han realizado un gran esfuerzo en la presentación de estas propuestas, y ello es ya un programa de actuación, una estrategia de agregación y de calidad. Se han seleccionado 15 proyectos estratégicos que obtienen en torno a 200.000 euros para elaborar un proyecto que profundice en su plan. Y una vez realizado ese proyecto, en el mes de noviembre, los 15 seleccionados presentarán su candidatura ante una comisión internacional de expertos que seleccionará a aquellos que tengan este sello de calidad de campus de excelencia internacional y tendrán financiación para ser llevados a cabo. En todo caso, conviene recordar que este proceso de vertebración universitaria de Europa obedece a la necesidad no solo de crear un espacio de excelencia o de competitividad, también responde al impulso inicial de algunos países que comprendieron que Europa no puede ser solo la Europa de la seguridad, de la economía, de la moneda, ha de ser también la Europa de la cultura, de la educación, de la ciencia, de las universidades, de las ciudades, la Europa social. Solo con esta dimensión social será, en efecto, la Europa de los ciudadanos. Y así lo hemos de sentir y así lo hemos de procurar en la próxima presidencia de España, y en ellos trabajamos. Pero quería, para finalizar, subrayar la demanda en nuestra sociedad que no podemos dejar sin respuesta. Es necesario un amplio y sólido acuerdo de todo el Estado en torno a la educación. Un gran acuerdo social y político que, partiendo de los espacios comunes que todos compartimos y de un diagnóstico experto e independiente, consiga mejorar, modernizar y estabilizar nuestra educación. Uno de los objetivos de este acuerdo es fomentar un sistema educativo en el que se combine en todos sus niveles la equidad y la calidad, una educación
inclusiva, intercultural, por la igualdad, que reconozca la pluralidad y singularidad social y que reconozca la labor del profesorado, muy atenta a los estudiantes con necesidades especiales, como antes señalé, y orientada a la excelencia. Una vez establecida una propuesta de bases del pacto, tras debatir con dirigentes y responsables de educación del Partido Socialista, hace una semana me reuní con el Partido Popular para comenzar a trabajar la propuesta de bases de un pacto social y político en materia de educación. Posteriormente lo he hecho con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco. Durante esta semana, esta y la siguiente, voy a continuar los contactos con el resto de los grupos parlamentarios. Previamente he conversado con todos y cada uno de los consejeros de educación, con los sindicatos, asociaciones de padres y de madres, asociaciones de estudiantes, y les puedo decir que encuentro voluntad para llevarlo a cabo. Desde que el presidente del Gobierno, consciente de esta necesidad, me encargó esta tarea como prioritaria, no he cejado en mi empeño. El presidente me indicó que hiciera aquello que, lo digo con satisfacción, más deseo hacer. Estoy convencido de que es el único modo de afrontar con rigor el desafío de la educación y que en ello radica una de las bases de la cohesión y el porvenir de nuestro país. Pero esta no es una propuesta más. Es una convocatoria a toda la sociedad, una propuesta abierta a todas las instancias políticas y sociales educativas que nace con vocación integradora. Una labor que debemos afrontar y atender de manera conjunta, desde las distintas administraciones, los partidos del arco parlamentario, las fuerzas sociales y económicas, desde la sociedad en general y desde las familias en particular. Al dejar de ser ministro de Educación en el gobierno de Francia, el filósofo Luc Ferry escribió un texto que titula «¿Cómo se puede ser ministro?». Su experiencia es que la solución no está en la reforma con mayúsculas, sino en concentrarse en un puñado de asuntos cruciales que representen la clara inadecuación del sistema educativo. A mí me interesa este puñado de asuntos cruciales. Por la misma razón, él señalaba, el apoyo hay que buscarlo también más en las familias, dice, que en las élites. Ferry abogaba por reinventar nuevas formas de autoridad que hagan otra vez posible una educación capaz de transmitir valores. Y yo ahí he señalado que para la democracia es determinante una concepción de la autoridad. Pero, desde luego, una concepción de la autoridad sin democracia es autoritarismo. Así que ahí tenemos un desafío social. Y un desafío social porque, como Ferry señala, también hay un mínimo de valores comunes sin el que la coexistencia de los individuos en sociedad se hace penosa e imposible. Las aulas aguardan un ejercicio de voluntad. Yo agradezco a quienes han señalado, un poco con sonrisa en los labios, que encuentran bien intencionada esta propuesta, a quienes alaban su buena voluntad, a quienes creen que lo deseo de verdad. Pero espero que no deduzcan de ello paternalmente que todo es ingenuidad y que no hay nada que hacer. No estoy de acuerdo. La decisión es firme, lo es la necesidad y lo es, sobre todo, la demanda y el apoyo de instancias y fuerzas de la comunidad educativa y de las grandes áreas sociales. Espero que la voluntad política esté a la altura de la de los ciudadanos y requiero la de ustedes, tan importante y tan decisiva. De lo contrario, no mereceremos estar en los puestos en los que estamos. Ayer celebrábamos el Día Mundial del Docente. Quiero acabar hablando de los profesores, nuestros profesores, de los maestros y maestras. La educación no es un acto de transmisión de la información, no es un simple acto, es una relación, y es una relación de comunicación. He dicho algunas veces que se enseña por contagio, y esto
los profesores, las familias, todas las referencias sociales lo saben porque son determinantes. Una vez subrayé